el gobierno y los impuestos. Sería el tema. Esto más, bueno, acá por ejemplo nos dice que algunas personas argumentan que demasiada regulación está mala, o sea, es mala para los negocios, ¿verdad? Entonces, todos los gobiernos, ¿verdad? Interfieren con, entre comillas, market forces o forzando al mercado o forcejeo al mercado. Vamos a ver por qué se trata eso, ¿verdad? Luego nos dice acá, podría algunas de estas actividades que tenemos acá, ¿verdad? No ser tomadas ni reguladas por el gobierno o simplemente se le deja al sector privado y también al sistema del mercado en tu país, o sea, nuestro país. ¿Qué dicen ustedes? Lo voy a citar y quiero un poco que me respondan qué piensan al respecto, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces acá, habla de la educación, también el sistema sanitario, también sobre las familias que tienen bajos ingresos. Acá también habla sobre el medio de defensa, por ejemplo, los militares, la policía, el sistema judicial, las cárceles, ¿verdad? Después, justamente lo que nos está ahora teniendo en vilo, public transport, los medios de transporte públicos, ¿verdad? El tema del colectivo, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos Social Security o seguridad social, por ejemplo, el desempleo, eh, también, por ejemplo, los beneficios, o sea, el IPS, ¿verdad? Los que, los beneficios cuando nos dan las empresas cuando estamos enfermos, por ejemplo, ¿verdad? Después también tenemos working condition, o sea, las condiciones de trabajo que serían working hours, las horas de trabajo. Después también el salario mínimo. También tenemos traffic regulations, que serían regulaciones de tráfico, por ejemplo. Tenemos acá pruebas para conducir, velocidad al límite, el famoso alcotest también, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con las normas de tráfico, ¿verdad? De tránsito, perdón. Después también enfatizo otra vez en la salud, la seguridad y las regulaciones de limpieza, por ejemplo, nos dice acá. De limpieza, ¿verdad? Pero se refiere netamente, por ejemplo, a los centros comerciales, los restaurantes, los centros de comida, ¿cómo se dice? Las farmacias grandes, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y también la venta de alcohol, drogas, armas, etcétera. Drogas en general, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra pregunta decía si alguna de estas actividades son reguladas por el gobierno de nuestro país o se le deja al sector privado en nuestro sistema de mercado. ¿Qué opinan ustedes? Miren que esto, por ejemplo, es bibliografía británica, ¿verdad? Vamos a tener un poco en cuenta que los impuestos, tanto en Inglaterra, Estados Unidos, son totalmente elevados, muy elevados son, pero tienen bastante beneficio. Entonces, vamos a ver en qué se puede diferir o en qué, por ejemplo, coincide con el de nuestro país. ¿Cuál de estas actividades entonces ustedes creen que puede ser, o sea, que son reguladas por nuestro gobierno o se le deja al sector privado, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes?
¿Hay alguna opinión sobre esto? Porque después acá tenemos otras preguntas para reflexionar, para debatir incluso. Ahí Peco va a opinar entonces. Dice, todo es regulado por tres poderes del Estado, o sea, por leyes que ellos ejercen. Thank you, Jorge. Bueno, otra persona más que quiera hablar al respecto. Bueno, vamos a ir entonces con el siguiente reflexión, ¿verdad? Tenemos text section. Text section es en los impuestos. Una discusión acá dice, todos los gobiernos, o sea, todos los gastos de gobiernos tienen que ser pagados por los impuestos, dice acá. Which different taxes can you name? ¿Ustedes conocen algunos tipos de impuestos? Si conocen tipos de impuestos, me pueden nombrar. Esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué diferentes clases de impuestos ustedes pueden nombrar o conocen? Pueden escribir en el chat si no quieren hablar. Impuesto inmobiliario, yes. Thank you, Silver. A ver, un poco otro tipo de impuesto. Cierto, Filo. Impuestos municipales también. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, la misma cantidad de dinero puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser utilizado en impuestos más de una vez. Ustedes pueden dar algún ejemplo de esto, por ejemplo. La misma cantidad de dinero puede ser utilizado para los impuestos más de una vez. ¿Algún ejemplo de eso? IRP iba bien, don Ricardo. Thank you. ¿Algo más? A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Bueno, como vieron es cortito este, nada más es reflexionar. Ahora vamos a ver un poco el tema de las tareas. No se vayan todavía. Tema de las tareas. Bueno, tenemos acá, les voy a explicar cómo vamos a hacer. La primera dice, esto, bueno, antes de mostrarles, acuérdense que ustedes siempre pueden utilizar las herramientas en línea, o sea, los diccionarios en línea, especialmente aquellos que están familiarizados con el contexto, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, siendo estos vocabularios del área de ustedes, ustedes mismos pueden usar
utilizar los conocimientos que tienen, ¿verdad? Que eso también forma de los indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, ¿qué términos son definidos aquí abajo? El número uno dice, el impuesto que la gente paga por su salario es llamado eh, impuesto de transferencia de capital, impuesto de entrada o impuesto de salud. Después el 2, por ejemplo, también dice un impuesto en salarios que que tiene como ingreso una compañía es un impuesto directo, un impuesto indirecto o un impuesto de valor agregado. Bueno, como pueden ver, la mayoría es sobre vocabulario que ustedes conocen en su área, simplemente que están en inglés, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente, dice la lección 2. Bueno, ayer, por ejemplo, esto es sobre un texto, ¿verdad? El texto hicimos este que está acá ahora. Le voy a mostrar nada más en caso de que ustedes ya quieran hacer sin necesidad de realizar, de ver los videos que voy a poner, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, acá simplemente parea, dice parea, acá tenemos verbos, y acá tenemos sustantivos, ambos juntos forman una sola palabra, una sola frase que ya vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, word combination se llamaba. Esto también podemos encontrar en el texto, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que había una parte que decía, a ver, make money. Ahí, por ejemplo, ya formaba una combinación de palabras, un word combination, make money, ¿verdad? Esto, por ejemplo, sí o sí van a encontrar en este texto de la lección 2. Bueno, después el siguiente, la lección 3, es llenar los espacios en blanco, ¿verdad? Con las palabras que tenemos acá en el cuadrito, que este trata sobre esto, ¿verdad? Lección 3. Tenemos appoint, engage, fire, hire, lay off, let go, make redundant, recruit, sack, take on, ¿verdad? Que son vocabularios que tienen que ver con la eficiencia y el empleo. De hecho que ustedes, si tienen conocimiento al respecto, ¿verdad? Ya pueden hacer esto, solamente que van a necesitar utilizar los diccionarios en línea, como les dije, ¿verdad? Recién. Si es que ya ustedes consideran que pueden realizar sin necesidad de ver los videos, entonces no problem, no hay problema con eso. Bueno, como les dije, era cortito nada más y terminamos entonces ahora con esto. Es hasta aquí. Como les dije, voy a estar proveyéndoles de los videos de lección 1, 2 y 3 para que puedan ver para hacer la tarea. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar acá. Bueno, si no tienen preguntas, entonces finish for today. Terminamos por hoy. Thank you for your attention. Gracias por su atención. A ustedes. Bye bye.